Hola a todos, buenas noches, bienvenidos al servicio en vivo de la Viña Mendoza Comunidad Cristiana. Estamos alegres de que estén con nosotros en esta noche, aquí en un día tan lindo que fue de sol y calor acá en Mendoza. A ver si esto está bien, un poco más allá, ahí estamos. Así que le damos la bienvenida. Nosotros somos una iglesia nueva en la ciudad de Mendoza, Argentina. Y bueno, empezamos la iglesia hace 2 años, justo va a ser un poco más de 2 años en realidad, y después se nos vino el coronavirus y estamos ahora iglesiando virtualmente. Y bueno, cada uno en su casa, pero hola a todos, los saludos. Si quieren dejarnos un comentarito para que sepamos que están ahí. Cuando lleguen, no hay nadie todavía. Pues ya llegarán, pero nosotros estamos y el Señor está, así que estamos listos para adorarle a Él. Y ahora le voy a dejar con Karina, mi esposa, que está aquí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los que ya están, a los que están viniendo, a los que vendrán más tarde. Los recibimos con cariño, con aprecio de que hagan un momento para compartir este rato con nosotros. Y aquí estamos queriendo dedicarle este tiempo al Señor. ¿Por qué no abrimos este tiempo con una oración? ¿Sí? Gracias Dios, amado, eterno. Gracias Señor que estás aquí. Y gracias por este momento que podemos abrir nuestros corazones. Gracias Señor por un momento de recogimiento en las corridas de la semana, en las actividades, las caminatas, las obligaciones. Dejamos este momento para ti, lo dedicamos a ti. Y pido que aquietes nuestros corazones, las distracciones, los pensamientos que van y vienen, las preocupaciones. Queremos dedicarte estos momentitos de adoración, Señor. Estas canciones que cantamos de corazón, las palabras que decimos y las palabras que quedan adentro, que tú las conoces. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestra historia, tú conoces nuestras batallas. Y Señor, gracias que podemos venir a ti, que eres nuestra torre fuerte, nuestro refugio. Señor, que tu fidelidad, tu bondad es la roca sólida donde podemos plantarnos en estos tiempos complicados, inciertos. Gracias, Señor. Reconocemos que tú eres Dios, el Dios eterno, creador de todo lo que vemos y de todo lo que no vemos. Y Señor, te damos este momento. Pido una bendición para cada persona que llegue a conectarse con esta transmisión. Los que ya están, los que están viniendo, los que están entrando, los que vendrán después. Bendice, Señor, cada hogar. Y una bendición especial para la iglesia, la comunidad cristiana Viña Mendoza, Señor, y para los que son parte de ella y los que vendrán más adelante. En el nombre de Jesús te bendecimos, te damos estas canciones y nuestra adoración, Señor amado. Amén. Bien. Bueno, vamos a pasar un tiempo adorando al Señor. Les quiero invitar que aunque ustedes estén en su casa y nosotros aquí, que podamos adorar al Señor juntos y no estén mirando solamente su pantalla, sino que también canten y participen y adoremos juntos. Así que creo que estoy tapando un poco la pantalla. Ahí está. A ver, ahora estamos. Adoramos, Señor, en esta noche. Traemos nuestras canciones, nuestras oraciones para traerte gloria. Santo, santo, poderoso, ¿quién fue y quién vendrá? Dios de gloria, hoy tus santos se rinden ante ti. Santo, santo, santo.
rectos son. Todo lo que has hecho justo es. Santo, santo eres Dios. En la tierra santo eres tú. Todos tus caminos rectos son. Todo lo que has hecho justo es. Santo, santo eres Dios. Santo, santo eres Dios. Santo, santo, santo eres Dios. Santo, santo eres Dios. Les animamos a expresar palabras que no solo sean las que están en la pantalla, sino las palabras que fluyen de un corazón agradecido. Si se animan a decirlas en voz alta, que haya gente a su alrededor, otros pueden decirlas despacito, pero este es el momento en que brindamos adoración. Adoración es amor expresado. Así que necesita el mundo espiritual a nuestro alrededor necesita escuchar la expresión de nuestro amor por el Señor. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos, cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre.
estás conmigo. Si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Siempre fue tu amor el que me buscó sin una razón. No seguí tu voz, hoy solo, Señor. No hay nadie alrededor. Me abrazas y ven que yo fui quien te falló. Postrado ante ti, quebrando este corazón, recíbelo. Nada soy sin ti, nada sin tu amor. Te necesito, Señor. Siempre fue tu amor el que me buscó sin una razón. No seguí tu voz, hoy solo, Señor. No hay nadie alrededor.
me abrazas sin ver que yo fui quien te falló. Postrado ante ti, quebrando este corazón, recíbelo. Nada soy sin ti, nada sin tu amor. Te necesito, postrado ante ti, quebrando este corazón, recíbelo. Nada soy sin ti, nada sin tu amor. Te necesito, Señor. Te necesito. 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 Hoy solo, Señor. Hoy solo, Señor. No hay nadie alrededor. Me abrazas sin ver, yo fui quien te falló. Postrado ante ti, quebrando este corazón, recíbelo. Nada soy sin ti, nada sin tu amor. Te necesito. Te necesito. Señor, te doy gracias por tu presencia aquí y en el hogar de cada persona también que está representada aquí. Gracias que estás con nosotros, Señor, en medio de estos tiempos tan de incertidumbre. No seríamos nada sin tu amor, Señor. Amén. Se me han congelado los dedos. Wow. Acá les dejo con Karina para que les diga algo mientras guardo mi guitarra. Hola, bienvenidos a todos. Estamos honrados de que hagan un ratito para compartirlo con nosotros. Como somos Viña Mendoza, comunidad cristiana, y estamos limitados al modo virtual, gracias por estar. Esperamos que algún día pronto, estamos orando siempre que Dios se lleve esta plaga, que no nos dio Él para empezar, ¿no? que nos libre de este flagelo y que podamos estar
un día juntos en persona, por lo menos con los que viven en Mendoza y alrededores, y los que nos visiten, por supuesto. Bueno, vamos a seguir con la epístola a los Efesios, y quiero recordarles, porque el contexto, lo que van a escuchar hoy, yo lo dije esta mañana, es un si poco una bravo. persona que no tiene una relación con Dios, esto es ofensivo, perdón, pero no te va a gustar, porque va en contra de la raíz de todo lo que se nos está diciendo en televisión, la cultura, Netflix, las películas, todo lo que nos están alimentando. Esto va al revés, así que les aviso eso. La parte de la Biblia que estamos escuchando y estudiando es una carta escrita por el apóstol Pablo a una comunidad de fe, no muy diferente, tal vez, de distintas comunidades de fe en la ciudad y en donde estamos, ¿no es cierto? Pero asume que las personas que están leyendo y recibiendo esta palabra han tomado una decisión de seguir al Señor. Y la vida que la epístola describe es un fruto de vivir una vida conectada con Dios. Dios no nos reforma, no nos da una mano de pintura como dijimos antes, nos da un corazón nuevo. Y es el trabajo de todo el resto de nuestra vida descubrir esa nueva persona que Él ha creado en nosotros, que se comporta como fue diseñado. Es el diseño, el plan A, ¿no es cierto?, del diseño de Dios, como Él quisiera que todos vivamos una vida libre de opresión, de esclavitud, de los ataques del enemigo, que algunas cosas se van a hablar ahora. Pero bueno, eso solamente... Perdón, que vos sigas hablando, que tengo que buscar algo acá en la computadora. Pero bueno, solamente eso, porque esta mañana estábamos hablando y Marco estaba explicando y yo decía, esta palabra es medio pesada. No todos tienen un filtro para recibirla, y esa es la diferencia. Si has recibido a Jesús un día, si te has arrepentido de tus pecados, si le has pedido perdón, si quieres vivir con Él, esto va a tener sentido para vos. No va a tener mucho sentido para el que no está muy interesado, pero la invitación está abierta, porque nosotros estamos aquí para invitar a aquellos que no son parte de la familia todavía. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz para que todos recibieran esa vida nueva, ese perdón de pecado, que realmente es una restauración a la creación original, que quedó completamente distorsionada por nuestra independencia de Dios. Cuando Adán y Eva declararon la independencia de Dios, se pudrió todo, y ahí estamos cosechando el fruto de esa independencia como raza humana, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos aquí para invitarte. Si vos no has tomado una decisión, yo espero que escuches esto con un poquito de paciencia, porque vas a entender que Dios no te está pidiendo que fabriques una conducta pura. Dios te la da, es un regalo de Dios. Y nosotros caminamos ese caminar diario con Dios, es lo que nos capacita para vivir para Él de una forma que le agrada y le honra, y que nos permite ser luces en este mundo. Así, ¿estamos listos? Ahora sí. Muy bien, así que le doy la plataforma a Marco. Sí, perdona, que había bajado el documento incorrecto, pero aquí estamos, ahora sí, para seguir con la palabra de Dios. Como dijo Karina, es una palabra, no creo que negativa, yo creo que es buena. Y yo creo que el Señor tiene algo para nosotros hoy. Entonces, ¿se acuerdan? La semana pasada estábamos viendo Efesios capítulo 4 y hablamos de la ropa nueva y la ropa vieja. Si se acuerdan que dijo Pablo que hay que quitarse la ropa vieja, que es nuestra vieja naturaleza, y ponerse la ropa nueva, que es la nueva naturaleza. Entonces, hoy Pablo va a seguir con ese mismo tema. Perdón, nosotros vamos a seguir con el mismo tema. Viendo lo que dijo el apóstol Pablo, pero ahora está hablando de la oscuridad versus la luz. Entonces leamos el pasaje Efesios capítulo 5 del 1 al 20, si tienen una Biblia o lo que sea para leerlo. Si no quieren leer acá, que también tenemos a su disposición la letra libre de cargo. Así que dice así: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo
nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son la luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice: despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado en su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con todo el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Wow, son muchas cosas, ¿no? Y yo creo que la forma más fácil es dividirlo en 3 mandamientos de Pablo acerca de cómo vivir como seguidores de Jesús. O sea, podemos dividir todo este pasaje en 3 cosas. Una es llevar una vida de amor, la otra es vivir como hijos de luz y la tercera es ser llenos del Espíritu. Ahora lo voy a explicar cada uno. Entonces la primera es llevar una vida de amor. Y pues por el siguiente coso, que Pablo empieza diciendo que debemos ser imitadores de Dios. ¿Cómo? Y bueno, muy fácil, porque Jesús es nuestro modelo. Entonces, si vos querés aprender a saber de qué se trata de vivir la vida cristiana, hay que mirar a Jesús y mirar cómo Él vivió y luego seguir su ejemplo, ¿no es cierto? Y acá dice, es como niños queridos, ¿no es cierto? Hijos muy amados. Entonces, los hijos cuando son chiquitos, ¿cómo aprenden las cosas? Aprenden imitando, así aprenden a hablar, así aprenden cómo vestirse, así aprenden cómo comer. O sea, todas las cosas que un niño aprende, lo aprenden mirándole a los padres o a otros que les enseñan. Y así nosotros también, la forma de aprender a vivir la vida cristiana es imitar a Cristo y ser como Él. Pero acá lleva un punto un poco más allá, porque dice que la mejor manera de resumir la vida de Jesús es su amor sacrificial. O sea, Jesús nos amó y Él se entregó por nosotros como una ofrenda fragante. O sea, Jesús lo hizo como un sacrificio para Dios. Entonces, esa también debe ser nuestra actitud. Una vida de amor significa amar sacrificialmente como lo hacía Jesús, porque Él nos amó primero. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que si vivimos para nosotros mismos, para nuestros propios placeres, es lo opuesto de lo que es vivir en amor. Y eso es lo que Pablo está tratando de explicar aquí. Porque sigue diciendo, esto no es tan fácil como parece, porque estamos rodeados de oscuridad realmente, ¿no es cierto? Y la oscuridad esta impregna toda la cultura en la que vivimos, ¿no es cierto? Y esa oscuridad nos está bombardeando, nos está tentando continuamente para ceder y para ir por esos caminos, ¿no es cierto? Entonces, si no estamos fuertes en nuestro amor por Jesús, podemos ser arrastrados nuevamente a vivir nuestra vida anterior, como dijo que ustedes antes eran oscuridad, ¿no es cierto? Inclusive Jesús se enfrentó a la tentación, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que dice en Hebreos capítulo 4 que Él fue tentado en todos los sentidos, pero no pecó? O sea,
no debemos sorprendernos si estamos continuamente tentados, ¿no es cierto?, a ponernos nuestra ropa vieja, a tratar de vivir y ser como éramos antes. Y Pablo continúa acá enumerando cómo viven las personas que caminan en la oscuridad. Primero dice la inmoralidad sexual y la impureza, ¿no es cierto? Básicamente esas dos cosas cubren todo tipo de promiscuidad sexual. Y Pablo dice que estas cosas ni deberían mencionarse, o sea, no debería ser ni un tema de pensamiento para ustedes, para que las personas ni siquiera tengan la oportunidad de acusarlos. O sea, deberíamos poder estar libres de esas cosas, ¿no es cierto? La otra cosa que sigue a continuación es avaricia, y después dice, eso es básicamente una forma de idolatría, porque estás siguiendo a las cosas, ¿no es cierto?, y buscando más y no a Dios. La otra que sigue es palabras indecentes o conversaciones necias, que es básicamente lo que hablamos la semana pasada, ¿no es cierto? Y por último dice chistes groseros, o sea, todos sabemos cuentos verdes, ¿no es cierto?, como decimos en Argentina. Esas formas de hablar, básicamente lo que está diciendo es que si vos tenés una mente sucia, lo que se expresa es una conversación sucia, porque lo que sale de adentro es lo que sale afuera, ¿no es cierto? Y bueno, todo esto dice que son cosas, la gente que anda en la oscuridad, pero si vos vivís una vida de amor a Dios, estas cosas no deberían ni ser parte de tu conversación, ni parte de lo que la gente piense de vos, ¿no es cierto? Y en Éfeso, donde Pablo le está escribiendo a esta gente, ¿no es cierto?, era realmente muy aplicable todo esto, aunque no creo que sea más de lo que es nosotros en el día de hoy, ¿no es cierto? Porque allí en Éfeso estaba el templo de la diosa Diana y se hacían celebraciones, o sea, la forma que ellos adoraban era tener borracheras y todo tipo de actividad sexual, la prostitución, todas esas cosas eran comunes. Entonces la gente se había rodeada de ese tipo de comportamiento y era muy difícil no dejarse llevar por eso, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero ¿por qué dice Pablo que no debemos tener nada que ver con estas cosas? La primera, en el versículo 3, es porque estas cosas son inapropiadas para el pueblo de Dios. O sea, si vos sos una persona que sigue a Dios, estas cosas no son propias, no son unas características distintivas de una persona que sigue a Dios. La segunda es que estas cosas están fuera de lugar en nuestras relaciones los unos con los otros, ¿no es cierto? Porque en vez, nosotros cuando hablamos con nuestra gente amiga, con nuestros compañeros, con nuestros hermanos en la iglesia, ¿no es cierto?, debería salir acción de gracias, no chistes groseros, ¿no es cierto? Bueno, la tercera cosa que dice Pablo es que estas cosas excluyen a Dios en el versículo 5, que quiere decir que Dios te va a excluir a vos, porque si vos no tenés lugar para Dios, Él no puede tener lugar para vos tampoco. Y por último dice que estas cosas son desobediencia en el versículo 6. O sea, son las personas que conocen la ley de Dios, pero la desobedecen voluntariamente. Entonces, ¿qué significa el versículo 5? Que es un versículo, puede ser un poco controversial, ¿no es cierto? O sea, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice que estas personas no tendrán herencia en el reino de Dios? Es muy fácil. O sea, Dios tiene todo el derecho de estar muy enojado con las personas que viven de esta manera, porque estas cosas son totalmente contrarias a su carácter. Entonces, si deliberadamente continúas viviendo de esta manera, o sea, aun sabiendo que está mal, pero lo seguís haciendo y no te arrepentís, entonces Dios no tiene más remedio que juzgarte junto con el resto de las personas que no se han arrepentido en el mundo, ¿no es cierto? O sea, no estamos obligados a seguir así porque Dios nos da una salida, pero si vos no tomás, no te aprovechás de la salida que Dios te da para esto, entonces realmente estás perdido, ¿no es cierto? O sea, no podés ser parte del reino de Dios si continuamente haces este tipo de cosas, porque esto no es caminar en el camino de amor hacia Dios y en el amor del uno para el otro. También dice que no sean cómplices con ellos. O sea, hay que decir que no cuando la gente nos está invitando a participar en las cosas que hacen que nosotros sabemos que desagradan a Dios. O sea, no es muy fácil porque estas cosas son normales en el mundo, ¿no es cierto? Es como vivir una vida
que digamos pura, ¿no es cierto? Una vida moral, una vida buena, es como la gente ya es como le da como se te burlan, ¿no es cierto? Porque es como que les parece que eso es una cosa antigua, que no existe más, ¿no es cierto? Pero las cosas de Dios no han cambiado y la forma que Dios es no cambia porque las costumbres o las modas de la gente cambian, ¿no es cierto? Entonces, hasta el versículo 6 dice que hay personas que vendrán entre nosotros, o sea, entre los hermanos de la iglesia, y nos intentarán engañar diciendo, está bien, podés vivir así y todo va a estar bien, que Dios es demasiado bueno para condenarte. Y la gente hoy todavía lo está haciendo, ¿no es cierto? Que dice, no se hagan cómplices de ellos, no nos metamos con gente así que nos está tratando de hacer lo bueno que parezca malo y lo malo que parezca bueno. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Son muchas palabras, ¿no es cierto? Pero básicamente se trata del arrepentimiento y de querer ser como Jesús. O sea, arrepentirse es saber que hice algo malo y decirle a Dios, pedirle perdón y decidirte no hacerlo más, con su ayuda, que uno lo puede hacer, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que amar a las personas del mundo, pero no amar las cosas que hacen. Y también dice, debemos tener cuidado con quién andamos porque no queremos caer en sus trampas. Entonces podemos amar a las personas que están en la oscuridad, pero no ser cómplices con ellos, no meternos en las mismas cosas. Entonces, eso es llevar una vida de amor, aunque es un poco difícil, pero es una vida de amor a Dios y una vida de amor los unos con los otros. Esa fue la primera. La segunda que dice Pablo es vivir como hijos de luz. Si podemos tener la próxima pantalla, es lo contrario de vivir en la oscuridad, ¿no es cierto? Vivir en la luz. Dice Pablo, empezando en el versículo 8, lo voy a leer de nuevo, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo se hace visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora, me parece muy interesante que no dice estábamos en la oscuridad, sino que éramos oscuridad. O sea, nosotros no conocíamos la luz del Señor y andábamos tropezando en la oscuridad. Como leímos la semana pasada, dice, antes de conocer a Cristo, las personas estaban oscurecidas en su entendimiento. O sea, no podían comprender la luz de Dios. Pero dice que ahora somos luz del Señor, en el Señor. Nosotros somos luz. El Señor nos ha rescatado de la oscuridad y nos ha traído a su gloriosa luz. Entonces, cuando vemos algunas de las cosas que suceden en el mundo de hoy, especialmente en este momento que está todo tan loco, ¿no? Especialmente en lo político y en todas esas cosas, yo siempre digo, esas personas deben estar ciegas porque no pueden ver la realidad que está justo enfrente de ellas, ¿no es cierto? Y es porque Satanás, nuestro enemigo, realmente ha cegado las mentes de las personas para que no puedan ver la luz de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir el fruto de la luz? Parece que Pablo está mezclando metáforas acá, ¿no es cierto? Porque la luz no tiene fruto. Pero en realidad piensen así, piensen como una planta y en cómo la luz afecta su crecimiento, ¿no es cierto? Una planta que está en la luz va a florecer mucho más que una planta que está en la oscuridad. Por eso dice que los actos de la oscuridad son infructuosos, o sea, no van a dar fruto. Como una planta que vive en la oscuridad no va a sobrevivir. Pero ¿cuáles son los frutos de la luz? O una planta que vive en la luz, dice bondad, que es básicamente tener un espíritu generoso, y eso viene básicamente de hacer la voluntad de Dios. Porque Dios es bondadoso y al hacer la voluntad de Dios también transmitimos esa bondad hacia los demás. Justicia es básicamente actuar con rectitud, ser justo con los demás, ¿no es cierto? No ser parcial, sino tratar a todos de la forma que merecen, ¿no es cierto?
la verdad es ser honestos con nuestras palabras, con nuestras acciones, con los demás. También significa sinceridad, ¿no es cierto? Ser personas que la gente ve lo que somos y no estamos ocultando nada. Y por último dice, descubran lo que agrada al Señor. O sea, nosotros vivimos para agradar a Dios, no por obligación, sino por el amor que nosotros tenemos hacia Él. Entonces, estas son las características que la gente debe ver en nosotros, los que seguimos a Jesús, para que ellos también vean la luz, ¿no es cierto? Y eso me trae a otro punto, que es cuando nosotros vemos la iglesia hoy en día, me parece que la luz está un poco tenue, ¿no es cierto? Porque la gente no ve una ciudad brillando sobre una colina, como dijo Jesús, sino la gente de afuera especialmente ve a la iglesia y es como no somos muy bien vistos. Y eso es un problema. O sea, yo no tengo control sobre lo que hacen las otras iglesias o los demás, pero yo puedo, por mi cuenta, yo puedo ser una luz que brilla para Jesús, hacer que muestre el amor de Jesús hacia los demás. Y bueno, a veces me da vergüenza decir que soy parte de la iglesia evangélica en realidad, pero yo soy seguidor de Cristo y yo quiero vivir una vida que alumbre la luz de Cristo. Entonces, no estemos, como dijo Jesús también ahí en Mateo 5, que la luz está escondida bajo un cajón. Nosotros tenemos que dejar que la luz brille para que los demás puedan ver. Entonces Pablo tiene dos acciones para tomar hacia aquellos que practican actos de oscuridad. O sea, también se aplica cuando vemos oscuridad en nosotros mismos. Ahora, tengan en cuenta que acá se está refiriendo a personas que son parte de la iglesia, o sea, personas que dicen ser hermanos en Cristo, gente que sirve a Jesús, pero sin embargo que están haciendo este tipo de cosas, ¿no es cierto? Porque sabemos que los que no conocen a Dios ya están viviendo en la oscuridad y esas son justamente las personas a las que debemos acercarnos y traerlos a la luz, no evitarlos. Entonces cuando dice acá no tener nada que ver con ellos, es las cosas, los hechos, no las personas. O sea, no tengamos nada que ver con las obras de oscuridad. No está hablando de la gente que vive en la oscuridad, ¿no es cierto? Y también dice, no te vayas con ellos, o sea, no compartas lo que ellos hacen, pero dice, tampoco hay que ignorarlos, sino que hay que traerlos a la luz, hay que denunciarlos, o en otra versión dice exponerlos, o sea, mostrar lo que realmente son. No hay que disculparlos ni encubrirlos, porque es como esas casas viejas que cuando vos entras de noche y de repente prendes la luz y ves las cucarachas corriendo para las esquinas, ¿no es cierto?, para esconderse. La luz expone la oscuridad y ese es nuestro trabajo, traer la luz a los lugares oscuros para traer la luz de Cristo. Y sabemos, así es un dicho, ¿no es cierto?, decir traer algo a la luz significa hacer que una cosa se haga visible o que la verdad de algo se haga evidente para todos. Entonces, si nosotros somos hijos de luz, estamos brillando en la oscuridad y estamos exponiendo los actos del maligno o del diablo, ¿no es cierto? Porque acá dice también que vivir en pecado deliberado es algo vergonzoso. O sea, por eso dice que están en oscuridad, porque, o sea, las cosas que hacen las hacen en secreto. Por ejemplo, nadie anda por ahí diciéndole que engañen a su esposa o que le roban a su jefe en el trabajo, ¿no es cierto? O que le gusta demasiado tomar. Esas cosas no son cosas que andas publicando por ahí, ¿no es cierto? Porque son vergonzosas. La gente que está haciendo lo malo saben que están haciendo lo malo. Entonces, pero cuando traes la luz y se compara con esa oscuridad, ¿no es cierto? Es como le trae a la verdad, trae la verdad de lo que están haciendo. Pero ¿qué pasa? También los cristianos podemos estar dormidos, ¿no es cierto? Porque cuando nuestras mentes se empiezan a entumecer por la exposición a las cosas de la oscuridad, es posible que nosotros también, a lo mejor no estamos muertos, pero estamos dormidos y nos ponemos letárgicos, nos ponemos insensibles a la voz de Dios. Entonces, por eso Pablo dice acá, que seguro que parece que está citando una canción de adoración de la época, dice, despiértate tú que duermes y Cristo te alumbrará. O sea, no podemos estar dormidos, porque cuando estamos dormidos no estamos siendo la luz de Cristo.
y es básicamente como estar muertos, ¿no es cierto? O sea, por eso dice levantarse de entre los muertos, porque no estamos sirviendo para nada. Entonces, en Juan capítulo 8 Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca andará en tinieblas. O sea, no podés llamarte un seguidor de Jesús y continuar andando en la oscuridad. Así no es como funciona. Entonces, bueno, pues decir, bueno, esto está bien, pero es difícil lo que me estás diciendo. Y sí, es difícil, pero la buena noticia es que el Señor también nos da la forma de salir de esto. Y es la tercera cosa que mencioné antes, que es ser llenos del Espíritu. Porque es la ayuda del Espíritu Santo la que nos hace poder vivir en la luz y poder dejar de lado las cosas de la oscuridad. No es esforzarse, tratar de ponerse a hacerlo. No, es dejar que el Espíritu Santo, como hemos hablado en otras semanas, ¿no es cierto? Permitir que el Espíritu Santo haga el trabajo en nosotros. Así que dice acá en el versículo 15, así que tengan cuidado en su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la pregunta es, ¿cómo podemos ser sabios y no necios? ¿Cómo podemos saber cómo vivir en la luz? ¿Cómo podemos aprovechar al máximo cada oportunidad? ¿Cómo podemos saber cuál es la voluntad del Señor? La respuesta es al estar lleno del Espíritu. ¿Y qué tiene que ver esto con no emborracharse? Que es una buena pregunta, ¿no es cierto? Bueno, una persona que está borracha no tiene control sobre sus acciones. El alcohol es lo que lo está controlando. A eso se le llama estar bajo la influencia, ¿no es cierto? Pero entonces, por otro lado, nosotros deberíamos estar controlados o bajo la influencia del Espíritu Santo. O sea, tengan en cuenta que esto no es una cosa opcional, es un mandamiento. Dice, sean llenos del Espíritu, porque sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos vivir una vida que sea agradable a Dios. Ahora, el alcohol, médicamente hablando, se califica como un depresivo. O sea, demasiado alcohol y eso deprime el autocontrol de una persona e inhibe su poder tomar decisiones, su juicio, hasta el equilibrio, ¿no es cierto? Pero al estar lleno del Espíritu Santo es exactamente el efecto contrario. El Espíritu Santo es un estimulante. El Espíritu Santo agudiza nuestra sensibilidad y enfoca cada aspecto de nuestro ser. O sea, eso es ser sabio y no imprudente. Buscar la persona que realmente te va a ayudar. Te va a ayudar a vivir la vida como Jesús te pide. Entonces, y necesitamos darnos cuenta, ¿no es cierto?, que necesitamos el Espíritu Santo porque los días que vivimos son malos. Estamos viviendo en un tiempo muy terrible, ¿no es cierto?, y hay mucha maldad, hay mucha oscuridad, ¿no es cierto?, y sin la ayuda del Espíritu Santo no lo lograremos. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo podemos aprovechar al máximo cada oportunidad como se presenta, como dice así, ¿no es cierto?, como dice acá. Aprovechar cada oportunidad para hacer luz en un mundo oscuro. Entonces, ¿cómo se refleja ser lleno del Espíritu en nuestras vidas? Básicamente, tres cosas. La primera es, en vez de hablar tontamente o inmoralmente, dice, debemos animarnos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. ¿Qué concepto, no es cierto? O sea, nuestras bocas deberían estar llenas de escrituras, de alabanzas, de bendiciones para los demás. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos el deseo de adorar a Dios y también alentar a otros para que adoren. Y esto está reflejado, ¿no es cierto?, en el libro de Hechos, que cuando las personas recibían el Espíritu Santo es como se ponían llenas de gozo y adoraban a Dios, ¿no es cierto? La segunda persona
la segunda cosa dice, canten al Señor con el corazón. En realidad una mejor traducción es en el corazón, porque no tiene que ser en voz alta y tampoco tenés que tener talento musical para poder alabar a Dios, porque es para Él la razón por la que lo hacemos. Entonces yo creo que más allá del canto, como uno lo diría, ¿no es cierto? Pablo está describiendo una actitud de alabanza y de gratitud en nuestro corazón, y eso se refleja no solo en nuestras vidas, sino en nuestras interacciones con los demás. Entonces, tenemos dos aspectos de comunicación que Pablo estaba hablando acá. Una es con el uno al otro, ¿no es cierto? Debemos darnos palabras de aliento, y también nosotros con el Señor, ¿no es cierto? Y es una buena pregunta, o sea, preguntarte cuántos de nosotros realmente practicamos esto, ¿no es cierto? Yo sé que yo, por lo menos, no lo hago lo suficiente, que mis palabras no son siempre de bendición, no son siempre de alabanza, no son siempre de gratitud, ¿no es cierto? Y eso me lleva a la tercera cosa, que es, dice, siempre dando gracias. O sea, el que está lleno del Espíritu también está lleno de gratitud, porque un corazón que se está quejando continuamente, y el Espíritu Santo no van juntos. Entonces esto implica que siempre deberíamos estar buscando cosas para las que agradecerle a Dios, y por las muchas formas que Él ha sido bueno con nosotros, ¿no es cierto? Y aunque acá dice dar gracias por todo, en realidad no damos gracias por las cosas malas, ¿no es cierto? Porque justamente que aclara acá que dice que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, las cosas para las que agradecemos a Dios deben ser consistentes con quién es Jesús. O sea, damos gracias por todo lo que Jesús ha hecho y hace por nosotros. Y también significa que cuando vemos a un hermano que está sufriendo, no vamos a decirle, sé que está siendo bendecido y doy gracias a Dios por lo que te está pasando. No, al contrario, la Biblia dice que debemos llorar con los que lloran también. Entonces, sabemos que Dios aborrece al mal, entonces nosotros también debemos luchar contra el mal y confiar que el plan de Dios últimamente será para bien de cada persona. Entonces, bueno, ahí vamos a terminar porque es tarde, pero hemos visto básicamente tres formas de vivir como seguidores de Jesús, y cada una de ellas es importante, y cada uno básicamente gira de... La respuesta es conocer más a Jesús, ¿no es cierto? Y la primera de ellas, entonces, para repasar un poco, es llevar una vida de amor. O sea, la vida de amor es un recorrido que caminamos, es un estilo de vida, es una actitud y una forma en la que nos alejamos del mal y nos mantenemos cerca de Jesús. El llevar una vida de amor significa ser imitadores de Dios, y el ejemplo que seguimos es Jesús. O sea, en los evangelios está todo bien descrito para que nosotros podamos seguir el ejemplo de Jesús. La segunda cosa es vivir como hijos de la luz. O sea, exponer la oscuridad en los demás y en ti mismo, ¿no es cierto? Jesús dice, Dios es luz y no hay oscuridad en Él. La oscuridad es la ausencia de luz. Entonces, cuando estás en una habitación totalmente oscura y prendes un fósforo, esa pequeña luz, por más pequeña que sea y por más grande que sea el lugar, echa fuera la oscuridad. Entonces Jesús dijo en el pasaje de Mateo 5 que cité antes, ustedes son la luz del mundo. El mundo necesita ver a Jesús reflejado en nosotros. Así como la luna da luz a la noche, ¿no es cierto? Pero en realidad no es la luna que está dando luz, sino es el sol reflejado en la luna. Así también nosotros somos reflejos o reflejadores, no es una palabra. Personas que reflejan la luz de Dios, ¿no es cierto? Y la tercera cosa, como dijimos, es ser llenos del Espíritu Santo. Y el verbo que Pablo usa acá es como estar continuamente llenos. O sea, no es un evento único que una vez fui bautizado en el Espíritu Santo y después, siempre me acuerdo de esa experiencia tan maravillosa que tuve. No, es una cosa que continúa todos los días, y hay que estar llenos continuamente pidiéndole al Padre que nos llene en cada momento y cada día. Entonces, Jesús, a través de su muerte, tiene el poder de transformarnos. O sea,
de oscuridad a la luz. Y nosotros como seguidores de Cristo realmente deberíamos ser diferentes. Deberíamos ser personas que la gente lo ve y nos dice, estas personas reflejan a Jesús. No están reflejando las cosas que la gente tiene vergüenza, sino podemos ir con la cabeza levantada y siendo imitadores de Jesús, ¿no es cierto? Entonces, Jesús nos libró de la oscuridad y nos trajo a la luz, pero también Jesús nos libró de una vida que estaba consumada con nosotros mismos a una vida que ama y sirve a los demás, ¿no es cierto? Y Jesús también nos llevó de una vida sin esperanza a una vida llena de promesa de vida eterna que tenemos en Él. Entonces nosotros podemos ser transformados, como dice en 2 Corintios 5, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo se ha ido, lo nuevo está aquí. O sea, podemos ser unas personas nuevas, podemos empezar de nuevo y vivir en la luz. Y por eso el Evangelio quiere decir buenas noticias, o sea, la palabra traducida quiere decir buenas nuevas, buenas noticias, porque el Evangelio es la buena noticia que puede cambiar vidas. Y así como ha cambiado la vida de muchos que están escuchando hoy, también lo puede hacer con tu vida. Si vos le pedís, Él puede venir y cambiar tu vida. Entonces, les voy a dejar con Karina para que termine con algunas palabritas y ya vamos a terminar. Sí, ya está por acabar el partido. Quiero decir una vez más, lo dijimos 2 veces, pero dijimos una vez más, esta es la carta de los Efesios escrita a creyentes, a una iglesia. La vida que agrada a Dios es su regalo para aquellos que eligen seguirle. Solamente para recordar, pero yo escucho esto y prendo mi televisor y veo que es totalmente el mensaje es completamente opuesto. Uno podría decir que este es el mensaje más impopular, hablar de inmoralidad sexual, pecado, esas cosas, qué terrible. Bueno, esta forma de vivir contradice a la narrativa que nos es dada e impuesta. Nos meten por los poros, la cultura, pero quiero decir esto. Hoy, por ejemplo, encontré en Facebook un meme que decía: el cristianismo, de acuerdo a la Biblia, es impopular. El cristianismo popular no es bíblico. Es lo que es, básicamente, y tal vez no nos gusta escuchar lo que hemos escuchado, pero son las reglas del juego. O sea, hay ciertas cosas, es como yo decía esta mañana, es como que llegamos al partido en el segundo tiempo y ya estaban las reglas establecidas y básicamente las reglas eternas a las que estamos respondiendo es: si uno no vive para Dios, uno está bajo el dominio del enemigo. El enemigo, el Señor dijo, es el que viene a robar, matar y destruir. Y no es solamente el demonio, el diablo, es realmente un conglomerado de entidades espirituales. Es más complicado que sea el diablito con el tridente. Hay potencias espirituales que rigen este mundo, esta tierra. Y en este ambiente estamos nosotros queriendo traer la luz. Pero solo quiero decir, estos seres espirituales odian a Dios, odian su creación, y especialmente a aquellos que quieren seguir a Dios. Entonces, es más complicado de lo que pensamos a veces, pero y una cosa que quería decir también es que Dios, por una razón por la cual Dios odia el pecado, uno dice, pero no me puedo emborrachar, no puedo andar por ahí haciéndome loco. Honestamente, cada vez que nos damos esos lujos, eso es como que el diablo nos pone un gancho en el alma. Y es la razón por la cual Dios odia el pecado, no porque quiere que no podamos tener vivir la vida loca. Realmente es porque Dios nos creó para ser libres de culpa, libres de vergüenza, que vivamos vidas positivas, de alegría. Y quiero decir esto, ¿no? Que el enemigo, Dios quiere que vivamos libres de eso. Entonces, cualquier cosa, hay mucha gente que dice, yo puedo hacer lo que quiere, pero honestamente cada cosa nos pone, como el momento que Adán y Eva desobedecieron a Dios, se pusieron a la merced de estos poderes. O sea, el diablo tal vez es en la cabeza, ¿no es cierto? Pero es todo un sistema. Y bueno,
Lo que quiero decir es esto, para los que estamos en la iglesia, Dios, de nuevo lo digo, Dios hace esto posible por su Espíritu Santo. Y cuando quiero decir iglesia no es un edificio que tiene una cruz arriba, sino el grupo espiritual de personas que quieren seguir a Dios. Esa es la iglesia, los que han rendido sus vidas al Señor. Ahora, si vos no sos parte de ese grupo porque todavía vivís tu vida y es tuya y no tenés nada que ver con Dios, bueno, yo lo que te digo, estamos diciendo ahora, todo esto es una invitación a que Dios quiere abrir para vos y para todos, ¿no es cierto? Jesús murió para toda la humanidad, no para algunos. Hoy Dios te invita a darle tu vida. El Señor te quiere, el Señor te llamó por tu nombre, te dio vida y Él te va a dar un nuevo corazón y la gracia para vivir una vida que le agrada. El poder y la gracia para vivir. O sea, esto no es algo que lo tenemos que hacer nosotros, no es control y vivir una vida frustrada e horrible, sino la libertad de vivir para el Señor, que el Señor vive su vida a través de nosotros. Quiero decir una breve oración, ¿ok? Porque si a lo mejor estás mirando esto y todavía has tolerado todo esto hasta acá y no has cruzado esa línea, yo te quiero animar a que le des tu vida al Señor. Todo lo que tienes que decir es: Dios, gracias por enviar a tu Hijo a morir en la cruz por mis pecados. Confieso mi necesidad de perdón, mi necesidad de Jesús. Te doy mi corazón, Señor. Dame ese nuevo corazón que tú me ofreces. Y hoy te doy gracias porque hoy puede ser el comienzo de una nueva vida en ti. Gracias, Señor, por morir por mí. Gracias por salvarme. Y te pido que me enseñes a caminar contigo desde este día en adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y el micrófono. Deberíamos tener 2 micrófonos. Algún día cuando seamos una iglesia rica. Bueno, gente, ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes. Lástima que se acabó y lástima que no estamos en persona porque ahora en la iglesia lo que estaríamos haciendo es comer juntos. Porque acá en la Viña Mendoza nos gusta comer juntos. Pero bueno, espero que en persona lo podamos hacer pronto. Y para ustedes de la iglesia queremos decirles que oramos por ustedes todos los días. Y vamos a tratar de juntarnos todas las semanas en el café, a lo mejor en otro café esta semana, pero les avisamos para que podamos vernos las caras. Y bueno, que Dios los bendiga, que tengan una buena semana, anden en la luz y no tengan miedo a la oscuridad, porque la luz es más fuerte que la oscuridad. Que Dios los bendiga mucho, los queremos y chao.